Continuamos con este curso de mecánico en sistema de tren delantero y suspensión del automotor. Damos gracias a las fundaciones Motul y a la Fundación Pescar, que son los que nos están patrocinando. Bien, vamos a continuar y vamos a estudiar en esta ocasión lo que es el sistema de dirección para tener un conocimiento más profundo y para luego poder saber cómo hacer un diagnóstico correcto de su funcionamiento. Vamos a empezar entonces a conocer las partes del tren delantero y en este caso el sistema de dirección. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de dirección empieza en el volante. Allí empieza lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los ruidos, a las desviaciones y a cualquier otro problema que podamos tener. Todo empieza en el volante de dirección en el sistema de dirección. Allí tenemos acoplado un eje que se va a llamar eje de dirección. Ese eje de dirección va a estar introducido en un caño, y lo cual el conjunto se va a llamar columna de dirección. Encontramos entonces que en una columna de dirección tenemos un eje principal y superior que está en esta parte y la inferior obviamente en la parte baja. ¿Por qué es importante conocer el eje principal que tiene esta columna de dirección? Porque allí se van a alojar unos rodamientos en el cual el eje central va a tener un movimiento giratorio, y lo que va a hacer ese rodamiento que tenemos en los extremos es suavizar el giro y mantenerlo centrado. A continuación del eje de la columna de dirección encontramos lo que se llama junta universal, que es esta pieza. Esta pieza lo que va a hacer es transmitir el movimiento giratorio en este ángulo convertido en otro ángulo para que pueda llegar así ya a la caja de dirección que está ubicada en la parte externa del vehículo. Y esta es una de las cajas de direcciones que conocemos. Esta caja, cuando decíamos que está en la parte externa, nos referimos a que la caja de dirección y todas las cosas están ya fuera de lo que sería el habitáculo del vehículo, donde está situada la columna de dirección. Esto ya estaría en la parte del tren delantero que podemos ver cuando elevamos un vehículo. Este tipo de caja de dirección es un tipo de caja de dirección manual. Este tipo de caja de dirección vamos a encontrarlo generalmente en camionetas, y también se encuentra en vehículos, pero mucho más en las camionetas F100, multicargas, entre otras. Este tipo de caja de dirección, que es una caja de dirección mecánica, en este extremo es donde vamos a tener conectado lo que sería el movimiento que viene desde la columna y se va a adosar en esta parte, pero sin antes pasar por un sistema de manchón que va a amortiguar el movimiento que tenga el vehículo en el momento de rotación. Bien, este tipo de caja mecánica es importante en las camionetas tener en cuenta que este eje interior de la caja de mecánica esté en buenas condiciones, no tenga pérdidas de líquidos, porque también está recubierto por líquido en su interior para así lubricar y mantener lubricado, el eje central de la caja de dirección. En la parte inferior tenemos el eje de sector, donde vamos a tener conectado un elemento que se llama brazo Pitman. En el brazo Pitman lo que vamos a hacer es transferir el movimiento para poder mover lo que es la barra de dirección, y así eso va conectado a las ruedas motrices. Y en esta ocasión tenemos otro tipo de caja, que también es una caja mecánica con cremallera. En su interior tenemos un eje dentado, y a eso es lo que llamamos cremallera. En este caso tenemos en este lugar que va a ir conectado el movimiento que viene de la columna de dirección. Al girar esta columna de dirección
con la parte de entrada de la cremallera y la parte de entrada que va adosado dentro de la caja, vamos a tener el movimiento para un lado y para el otro, a lo que vamos a conocer como movimiento axial. Es importante eso, entonces, tener en cuenta que donde va conectado la caja de la columna de dirección se llama piñón. Este piñón no debe tener juego alguno. Es otro motivo por el cual también vamos a encontrar ruido molesto en el tren delantero y muchas veces es difícil encontrar de dónde proviene. Entonces, un elemento siempre para poder estar chequeando que no tenga un juego por desgaste en su interior, y para eso viene alojado una tuerca de ajuste que va a mantener el piñón con la cremallera con la holgura correspondiente. En los extremos de la caja de dirección mecánica de este tipo es donde vamos a tener adosado lo que sería un elemento llamado axial. Es importante tener en cuenta esta parte porque si bien es mecánica, en su interior también tenemos líquidos, fluidos, lubricantes, y que no tenga una pérdida. Es por eso que en los extremos, en el interior, también vamos a encontrar unos bujes de sujeción de cremallera. Y ahora sí, vamos a ver un poco más completo lo que sería el volante, la columna de dirección, el movimiento o junta universal, un eje, otro movimiento universal o junta universal y ya adosado a lo que es la caja de dirección. Pero en este caso tenemos otro tipo de caja de dirección. Si ustedes verán, aquí tiene otros elementos. Esto es una bomba de aspas que está ubicado en ese lugar, puede estar ubicado en diferentes lugares del chasis del vehículo, por lo general en las partes de los costados del motor. Esta caja es una caja llamada caja de cremallera asistida. La asistencia en la caja mecánica es muy importante. Podemos encontrar diferentes tipos de cajas de dirección. Tenemos las cajas mecánicas que ya habíamos visto anteriormente. Podemos tener este tipo de cajas que son cajas de dirección hidráulica. Puede haber cajas de dirección hidráulica eléctrica y puede haber cajas de dirección eléctricas. El funcionamiento va a ser siempre el mismo. Lo que hace el hidráulico al recorrer en su interior de la caja de dirección, lo que logramos es hacer menos esfuerzo en la hora de usar el volante. Es decir, la fuerza hidráulica va a permitir el desplazamiento axial que tiene la caja de una forma mucho más liviana y más controlable. Este tipo de caja de dirección encontramos que es hidráulica a través de aspas, ¿sí? No es eléctrica porque lo que lo va a mover a esta polea va a ser una correa de accesorio que lleva el motor, lo cual va a trabajar en su interior con unas aspas y va a generar la fuerza suficiente para que circule en su interior el líquido o fluido hidráulico. Por eso tenemos que esta caja es un poco más ancha, más robusta, para que en su interior puedan trabajar esos fluidos. Es una parte cilíndrica mucho más ancha y tienes una válvula de control de entrada y de salida de este líquido o fluido. Y aquí vamos a ver un poco cómo funciona la caja de dirección hidráulica. Tenemos un modelo en el cual vamos a ver cómo conectamos la columna de dirección en la parte superior en el eje de la válvula de control. Esto se llama eje de válvula. En este interior estamos reflejándolo acá. Cuando se abre la válvula para un lado, el líquido fluye por un lado y va llenando ese sector de líquido con una fuerza determinada, y este anillo sellador va a hacer que la cremallera en su interior, por la fuerza ejercida en este lugar, sea más blanda cuando movemos el volante y tenga un recorrido axial para el lado izquierdo o derecho.
Entonces tenemos que el fluido va a entrar con potencia, nosotros liberamos la válvula y el restante del otro lado, donde tenemos un vacío, entonces tenemos que la fuerza proveniente de la bomba de dirección hidráulica va a mandar el fluido con potencia y lo vamos a liberar en su interior con unas válvulas, y eso va a generar que para el lado que nosotros estemos haciendo trabajar la caja de dirección vamos a tener menor esfuerzo a la hora de doblar y así poder maniobrar el vehículo con mucha más facilidad. En su interior, por eso vamos a encontrar un anillo sellador en 2 partes y hasta 3 partes. Bien, ahora sí tenemos la imagen de lo que sería el circuito en el interior y parte del exterior de lo que es una caja de dirección hidráulica. Entonces vamos a tener una bomba que aquí se estaría ubicado las aspas que habíamos visto anteriormente, lo que va a generar que el fluido circule, y si no tenemos un movimiento en el volante y está en estado de reposo, el líquido fluye y vuelve a la bomba, y este sector se lo va a denominar retorno. Entonces, nosotros al girar el volante con la columna de dirección, lo que vamos a generar en la caja de dirección es liberar esta válvula para un lado o para el otro. Y eso va a generar una presión en el cilindro de potencia, logrando que el pistón del cilindro en su interior pueda recorrer en forma axial en su interior para un lado o para el otro, como dijimos anteriormente, de manera lineal y más liviana. Y acá tenemos un dibujo donde está explicado cómo se libera la presión. Vemos que la presión que viene de la bomba, al girar nosotros la dirección para un lado, vamos a liberar esa presión y va a circular para uno de los lados, ya sea izquierda o derecha. Esta presión va a generar que el movimiento de la cremallera, el movimiento axial, empuje para uno de los lados por la presión que se genera del otro lado. Eso nos va a dar a nosotros que el volante va a quedar un poco más liviano, más blando a la hora de girar para un lado o para el otro. No quiere decir que la bomba, una vez que liberamos, va a empujar y va a trabajar sola, que lo va a llevar para un lado sin que nosotros tengamos el control del volante. Es una presión que está controlada, está calibrada para que solamente actúe en la fuerza necesaria que nosotros vamos a hacer en el volante de dirección. Puede estar para un lado o para el otro. Y bien, ¿y por qué tenemos entonces en el sistema de dirección el tipo de cajas y cómo funciona? Porque lo que logramos es mantener un vehículo más dócil a la hora de manejarlo, y si tenemos alguna filtración, alguna fuga del líquido hidráulico que habíamos hablado anteriormente, lo que vamos a lograr es que el vehículo genere un ruido tipo zumbido, y eso es molesto, lo que a la larga va a generar que en el tren delantero empiece a sufrir desgaste en su interior y no va a provocar un golpeteo, y va a provocar que todo en la caja, en su interior, empiece a deteriorarse y genere también otro tipo de golpe, y eso va a provocar que las piezas que componen el sistema de dirección tengan un desgaste y el vehículo empiece a desalinearse, lo que va a terminar en las cubiertas malgastadas y un vehículo difícilmente controlado. Bien, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de poner un like y compartir para colaborar con este esfuerzo. Muchas gracias.